qué gran privilegio es poder acercarnos ante ti, Señor, y cantarte tu grandeza, cantar de tu inmensidad, cantar de lo excelso que eres, lo majestuoso, lo santo, Señor. Realmente, como diría el salmista, ¿quién somos nosotros, hombres, para acercarnos ante ti, Señor? Hijos de hombres, para que tú tengas de nosotros misericordia. ¿Quién somos nosotros, hombres pecaminosos, para que te acuerdes de nosotros? Y lo has hecho, Señor, llevándonos a tus sendas, a tus caminos, trayéndonos ahí y ayudándonos a perseverar, Señor. Porque no solamente nos tienes aquí, como lo orábamos al principio, con misericordia, sino que nos preservas con esa misma misericordia. La gracia con la que nos salvaste, esa misma gracia nos preserva. Gracias por todo ello, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad y gracias por tu infinita misericordia, Señor. Dándonos privilegios como este, Señor, de estar ante ti, orando, Señor. Gracias. Y elevando cánticos que tanto necesitamos en nuestra vida devocional, en nuestro peregrinaje delante de ti, Señor. Te adoramos en Cristo Jesús. Te doy gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, para que seamos edificados en todo, Señor, a través de las oraciones que hemos hecho, los cánticos que hemos entonado y ahora a través de la meditación de tu palabra, Señor, el cual pedimos enriquezca nuestra vida. Te lo oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Estamos en la primera carta del apóstol Pedro. Y hace 15 días estuvimos hablando, ¿no?, de ese ruego que el apóstol Pablo le hace a los ancianos, y mencionábamos lo hermoso, ¿no?, de que Pedro como apóstol les hubiese podido decir: les ordeno a los ancianos que pastoreen a la grey. Y era válido, o sea, si el texto hubiese estado así escrito, era válido. Sin embargo, decíamos que lo más posible es que el apóstol Pedro, al decirle a esos pastores que apacentaran la grey de Dios, lo más posible es que estaba recordando aquel momento en el cual el mismo Señor le pregunta, o luego de preguntarle que si lo amaba y Pedro responderle que sí, el Señor ahí decirle: apacienta mis ovejas o apacienta mis corderos. Y en este caso, note que Pedro no está diciendo ovejas, corderos, sino que hace un llamado general, ¿no? Apacienta la grey de Dios. Pero mencionábamos el tema de cómo aquí vamos a ver que el apóstol Pedro hace como 3 grupitos de consejos, ¿sí? Podemos decir que aquí ya entra la ordenanza apostólica, 3 grupitos de cosas negativas y positivas que deben estar en la vida de estos pastores. Como que un grupo de qué no debe hacer, qué debe hacer. Como 3 grupos de contrastes. ¿Qué no debe hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Qué no debe hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Qué no debe hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Sí? Y eso lo tenemos acá. Y una de las cosas que vimos, ¿verdad? O que ya mencionamos, es que note que el apóstol, vimos también que aquí el apóstol Pedro unifica los 3 títulos que se le entregan al liderazgo espiritual, ¿no? Anciano, como aquel que enseña la palabra; pastor, el que apacienta, consuela; y obispo, como aquel que supervisa o cuida de la iglesia, ¿no? Aquí están unidos las 3 labores del liderazgo espiritual de la iglesia. Pero vimos obviamente que el apóstol Pedro, luego que les ha dicho que ellos deben, o les ruega que apacienten la grey de Dios que está entre ellos, cuidando de ella, dice: no por fuerza, cuidando de ella, pero no por fuerza, sino que voluntariamente. Y de eso hablamos hace 15 días, mencionamos que ese no por fuerza, no por fuerza, se traduce como no obligatoriamente. Es decir, ahí no está diciendo, y lo digo porque a veces he escuchado predicadores que dicen que los pastores no pueden pastorear a la fuerza a las ovejas, pero apuntando más a que no pueden como obligarlas a ser pastoreadas, o como que no pueden así pastorearlas en contra de su voluntad. Pero el texto, si bien eso es cierto que no se debe hacer, el texto está apuntando es al pastor, es decir, es el pastor el que aquí no debe hacer las cosas por obligación. Y note que eso se refleja en el hecho de que Pedro, la manera como inicia
el capítulo, lo que conocemos como el capítulo 5, es a través de un ruego. O sea, si él hubiese dicho, les ordeno a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano, pero apóstol, que pastoreen la grey de Dios, ¿verdad? Yo creo que Pedro, para evitarse esa acción de obligatoriedad, él entra como un ruego, de tal manera que entonces cuando le dice no por obligación, es por eso que el apóstol Pedro entonces ha tomado la acción o está presentando esa petición como un ruego y no como una ordenanza, para que si les va a decir que no lo hagan por obligación, pues sería muy extraño que él les diga, les ordeno que pastoreen, pero no por obligación, ¿sí? Entonces sería muy extraño que les ordene y después le diga, pero no por obligación, porque cuando hay una ordenanza, pues una ordenanza, ¿qué implica? Una ordenanza es para obedecerla, es decir, es mi obligación. Yo no puedo, nosotros oramos, es decir, por ejemplo, ya lo hemos mencionado, la oración es un mandato o una opción para el creyente. Es un mandato, es decir, es nuestra obligación orar, pero es nuestro deber en medio de esta obligación hacerlo de corazón. Yo recuerdo hace poquito, no sé a quién vi, pero vi un video esta semana y donde decía que estaba hablando un predicador, no sé si era un pastor, no sé de qué iglesia era, pero el pastor dijo que él recuerda mucho que se acercó cuando pequeño a su mamá y le dijo, mamá, es que quiero comentarte algo que yo no le puedo decir a mi papá porque él no me permitiría una cosa de esa. Y le dijo, ¿qué quieres, hijo? Le dijo, es que no tengo ganas de ir a la iglesia. Le dijo, entonces la mamá le dijo, bueno, te agradezco que seas sincero conmigo y que me expreses que no quieres ir a la iglesia. Bueno, mamá, gracias por comprenderme. ¿Y qué hago? Vas a ir a la iglesia. Sencillo. Solo que vas a ir no queriendo. Y entonces dijo, y es ahí donde tú vas a encontrar un mérito ante el Señor y donde tú, así como fuiste sincero, bueno, vas a pedirle al Señor que te ayude. Es decir, nosotros creo que constantemente vivimos de esas acciones, ¿no? De cosas que no queremos hacer, pero que tenemos que hacerlas por obligación. Pero obviamente buscando, como se dice, el equilibrio para que si lo hacemos por obligación, es decir, si yo hago algo que no quiero hacer, pero algo porque sé que es un mandamiento, mi batalla es que si eso es algo legítimo, pues lo haga de manera que legítima, luchando para que eso que hago, lo hago para la gloria de Él, para mi edificación. No quiero ir a la iglesia, no quiero congregarme hoy, pero voy a obligar a mi carne a que se congregue porque yo sé que quedándome en casa no voy a hacer nada y puedo recurrir, obviamente, tal vez terminar en pecados, así sea leves, pero en pecados. Entonces, ¿qué hago? Me esfuerzo por congregarme y obligo a mi carne a hacerlo. Note entonces esto que está mencionando. Dice, no, cuando le dicen que pastoreen y supervisen a la iglesia, no por fuerza, es decir, no por obligación, no por obligación. Y yo creo que Pedro tiene muy en cuenta lo que ya mencionamos y es el contexto de estas personas. Recuerde que hemos dicho que son pastores que están pasándola difícil, que la están pasando bastante mal y que obviamente pues Pedro de alguna manera quiere ser considerado con ellos sin que ellos pierdan el corazón que deben poner en las cosas. Es decir, por eso Pedro incluso antes de establecer este ruego, de mencionar el ruego, él les dice, yo soy anciano también con ustedes, yo también soy testigo de los padecimientos de Cristo, tal como ustedes. ¿Sí? Entonces, es para dejar en claro que Pedro no estaba desde la comodidad como apóstol dando ordenanzas a diestra y siniestra, ¿sí? Como sin tener en cuenta el contexto, sino que ellos, obviamente él los entiende, él también ha pastoreado la iglesia en medio de padecimiento. Así que él quiere que ellos entiendan que la labor de pastorear no debe ser una obligación de sus, no deben ser algo que ellos hagan por obligación meramente,
O sea, al final hay un punto donde digo, no quiero, me levanto el domingo muy cansado, tengo mi mente embotada, no tengo más predicadores, así que el que va llegando, dígale, le digo a mi esposa, el que va llegando, dígale que no hay culto hoy porque yo no quiero predicar. Y no quiero, y punto. Así como muchos han dicho, a veces estoy indispuesto, no voy a la iglesia, o me fui para otro lado, yo no quiero hoy. Pero, obviamente, mi esposa, pues, por un lado, entraría a reconvenirme, ¿verdad? Pero por otro lado estaría la palabra del Señor ahí instruyendo de que, aunque sea no quieras hacerlo, tienes que hacerlo porque tú eres el pastor. Y porque te debes primero a Dios antes que a la iglesia. ¿Ve? Entonces, tengo que hacerlo por obligación. Pero a la vez debo recordar que aunque estoy en contra de mi cuerpo, de mi emoción, de mis sentimientos, debo hacerlo para la gloria del Señor. Y por eso note que si bien dice no por fuerza, no por obligación, a la vez que dice, sino voluntariamente. Pero es muy especial porque no sé por qué la Reina Valera no traduce la siguiente parte del texto. Por ejemplo, la Biblia Jerusalén dice, sino voluntariamente según Dios. Lo mismo dice, bueno, la Biblia textual también dice, sino voluntariamente según Dios. La Biblia de las Américas dice, sino voluntariamente como quiere Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está estableciendo? Note, les dice, no lo hagan, pero no lo hagan por obligación. Háganlo voluntariamente. Pero está la cláusula, según Dios. No sé si usted se ha chocado con personas, y eso es muy maluco chocarse con personas así, que usted necesita un favor de ellas y de pronto es la única opción y uno como que insiste y esas personas llega a un punto donde dice, listo, voy a hacerlo, pero a mi manera. Y uno dice, ojalá si nos han chocado con personas así, nos han hecho que es muy maluco, porque ya entra uno a decir como, primero necesito su favor, pero después tengo que decirle que no es así. No es así en la vida cristiana. Ahora, lamentablemente, esto es un recordatorio de contra el pragmatismo. Ahorita que estaba en La Guajira les colocaba este ejemplo en lo que en el valle, en el colegio, llamamos chancuco, ¿sí? Acá en Espinal llaman chiva, en La Guajira llaman machete, que sería la copialina, ¿no? El hacer, el tener un examen y buscar la forma de yo obtener esa información. Y eso, hermano, no se imagina las cosas que uno se encontraba, la astucia de los estudiantes para hacer ese tipo de cosas. Pero imagínense que alguien, o qué es el pragmatismo. El pragmatismo es la ideología, la mala filosofía de el fin justifica los medios. Entonces puede haber un estudiante que diga, yo gané el año, pero les confieso, lo gané a punta de chiva. En todos los exámenes lo hacía. Y de pronto alguien decir, pero lo importante es que lo ganó. ¿Sí? Ahora, el objetivo es ganar el año, pero el medio fue chancuco, chiva, machete, ¿sí? Copialina. Ahora, la pregunta ¿es válido, aun cuando debido a que obtuvo su final? ¿Es válido el que el que haya copiado? Porque obviamente es algo, ¿cómo se dice? Deshonesto. Y es ahí donde, por eso es con esa explicación de que el fin no siempre va a justificar el medio. Y por eso, en el tema, lo que resalta Pedro, no lo hagan por obligación, sino voluntariamente, pero según Dios. Es decir, háganlo, pero siempre que lo vayan a hacer por voluntad, tengan en cuenta que es a la manera del Señor. Es a la forma de Dios. Por eso, cuando les dije, no quiero predicar, no, pero tú eres el predicador, tú eres el pastor, tienes que hacerlo. Ok, lo voy a hacer entonces, porque ¿quién más lo hace? Porque los demás no pueden, yo sí. Entonces, ven, me paro aquí de mala gana. No, tengo que hacerlo, no por obligación, voluntariamente, pero a la forma de Dios. Y Dios entonces, ¿qué demandaría? Que si yo estoy así como por alguna razón, Dios me guarde un estado de esos, no querer y así, pero me toca hacerlo. Bueno, ¿qué es lo que tuviese que hacer? Postrarme delante del Señor, pedirle perdón al Señor y pedirle que me ayude, soltar mis cargas delante de Él y entonces hacer las cosas según Dios. Esto Pablo se lo dice a Timoteo cuando le escribe la primera carta,
¿sí? Y en el capítulo 3, versículo 14, 15, él le dice, Timoteo, yo quiero ir pronto a verte, pero esto te lo escribo para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es decir, no es a la manera como yo deseo. Hay un gran escritor dentro del sector incluso de los bautistas no reformados, que se llama Rick Warren, y él tiene un libro llamado Iglesia con propósito. Y ese libro, debido al peso que tiene el lapicero, la tinta de este hombre, pues que es un gran escritor, pues fue un bestseller dentro de las iglesias. Iglesia con propósito. Pero él marcaba, y él decía, eso lo he dicho en otras ocasiones, como él decía que él iba para promover el crecimiento, le preguntaba a la sociedad qué cosas le gustaría a una iglesia cristiana. Y entonces, según lo que iba respondiendo, escogía la mayor cantidad de respuestas positivas, y entonces, con base a eso, decía que las iglesias debían estar de esa manera. Entonces, ahí es donde entra la palabra y es donde entra el cuidado, porque dice, bueno, ¿cuál es el objetivo de una iglesia? Que lleguen muchas personas y que conozcan la verdad, que se conecten con Dios. Y si la manera es tener que omitir esos tradicionalismos, que en realidad son más bíblicos, esas cosas, y más bien promover y llenar la iglesia de cosas que le gusten a las personas, pues es mejor. Lo importante es que vengan. Entonces, una persona puede decir, bueno, ¿qué hacemos para que lleguen más personas a nuestra iglesia? Bueno, no oremos y cambiémoslo por, no sé, una obra de teatro. Sería muy chévere, como algo bien llamativo, ¿no? Una obra de teatro. No cantemos himnos, cantemos cuál es el ritmo que le gusta a nuestra sociedad. En la costa, el vallenato, ¡pam! Pongamos puro vallenato cristiano. Aquí, ¿quién les gusta? No sé, aquí yo veo que les gusta mucho la música popular, por decir así, ¡pam! Música cristiana popular, o una que otra, o merengue cristiano, y entonces eso le va a gustar más a las personas, y los diezmos, o bueno, eso no los pidamos, digamos, si quiere dar, no de las ofrendas, y qué otra cosa, no leamos tanto la Biblia, más bien un texto, y que sea como un texto bien positivo, bien como que hable cosas bonitas, como que la gente diga, uy, eso lo va a recibir. Y la predicación, uy, 1 hora es mucho, media hora máximo, y procure que no sea tan doctrinal, que sean como siempre sermones, y así vamos a hacerlo. Y al final el culto va a durar 1 hora, máximo 1 hora y cuarto. Y posteriormente, ¿qué nos encontramos? La iglesia crece. Y decimos, mira, funcionó, la iglesia creció, y lo importante es que la gente está viniendo a escuchar acerca de Dios. Ahora, el fin supuestamente, aparentemente fue bueno, pero el medio fue totalmente perverso. Y cuando el medio es perverso, el fin, que aparentemente es bueno, en realidad no lo es. ¿Sí? Entonces, cuando se dice que el fin justifica los medios, al final uno puede llegar a la conclusión de que ese fin no es tan bueno como se aparenta. Ese fin no es tan bueno, porque si los medios fueron malos, el fin no puede ser bueno entonces. Y por eso es interesante esta palabra cuando dice, no lo hagan por obligación, hagan voluntariamente. Pero voluntariamente no significa que puedan hacerlo como se les dé su voluntad. Deben hacerlo según ¿qué? Dios. Deben hacerlo conforme a Dios lo ha establecido, según Dios, o como quiere Dios. Entonces, noten lo que hace Pedro. Pedro, lo digo, pudiese haberles ordenado. Les ordeno a los ancianos que pastoreen y supervisen la iglesia del Señor. Pero les va a decir no obligatoriamente. Entonces lo hace como ruego. Entiende la circunstancia, entiende la situación. No por obligación, no como si fuera como que porque les tocó, ¿sí? Sino que háganlo voluntariamente, pero según Dios. Entonces se cuida, por un lado, de que ellos estén haciendo las cosas porque les pesó, porque les tocó, porque no hay otra cosa más que hacer, porque si no, entonces se meten en problemas con Dios o con los apóstoles. No, voluntariamente, pero a la manera del Señor, a la forma en como Dios lo ha establecido. Y ese es el primero. Entonces, ¿qué es lo primero que ellos no deben hacer? Pastorear obligatoriamente, o pastorear a la fuerza.
¿Qué entonces, o cómo entonces lo deben hacer? Voluntariamente, según Dios. Voluntariamente, según Dios, o voluntariamente como Dios quiere. ¿Qué es lo siguiente que no deben hacer? No por ganancia deshonesta, ¿no? O como lo dice la Biblia, Jerusalén, no por mezquino afán de ganancia. O como lo dice la Biblia, la Biblia textual, dice, no con avaricia de ganancia material. O como lo dice la Biblia de las Américas, no por la avaricia del dinero. Note cómo se puede entender no por ganancia deshonesta. No por ganancia, no por mezquino afán de ganancia, no con avaricia de ganancia material, no por la avaricia del dinero. Note todas las formas en cómo podemos entender esto en particular. Dice la Peshita, no por sucia ganancia. Es impresionante. Entonces, note que algo que el predicador, o en este caso estamos hablando de los pastores, deben evitar es eso, la ganancia deshonesta. Y la ganancia deshonesta puede ser que una persona permita que lleguen recursos económicos indebidos, o que vea el ministerio como ¿qué? Como fuente de ganancia. Que esté en el ministerio porque pues es la única manera de estarlo. Yo recuerdo que en alguna ocasión un pastor, bueno, ya no es pastor, pero él me contaba que él tenía un amigo que se le acercó y le dijo, oye, ¿usted qué está haciendo? Tal cosa y tal otra, trabajando. Me dijo, no, yo le tengo un negociazo. Y él estaba en un carro. Y le dijo, ¿qué fue? Vuélvase pastor. Mire yo cómo estoy. Pues él no era cristiano, ya, mire cómo estoy, yo, es sino que usted se aprende unas frasecitas de la Biblia, ustedes no hagan sino hablar positivamente, mencionar a Dios, siempre haga un versículo, llévele la corriente a las personas, trátelos bien y verá que eso lo va, y sí, que el Señor estaba supuestamente bien, ¿no? Eso es ganancia deshonesta. Yo recuerdo ahorita en La Guajira hay una iglesia, al final, bueno, el pastor ya lo echaron, el que supuestamente era pastor, pero está en una iglesia y él terminó rebelándose, o sea, contra los que le estaban ayudando de parte de la misión, porque de un momento a otro, pues la iglesia era muy escaso. Y un momento el Señor apareció con una motaza ahí grandota. Y esa moto, no, una bendición del Señor por ahí. Bueno, después, una Ford 350. Empezó a adornar la iglesia y a vestir bien y unas cosas. Y empezó, no, ¿y eso qué pasó, hermano? ¿Y todo tan raro? ¿Qué está pasando? Bueno, al final, él no decía hasta que todo estalló. Estaba ahí con unos chanchullos, con temas de narcotráfico y toda esa cuestión de por allá, ¿sí? Y entonces pues le dijo, no, le dijeron que eso no era así, que esto con otro, por aquí, por acá, que se arrepintiera, que dejara eso. Y pues al final él desechó a los que están ayudándolo en la misión, incluso empezó a levantar calumnias, pero él decía que eso no era pecado, que lo que él estaba haciendo era bíblico, porque la Biblia dice que Dios atesora el dinero de los impíos para los justos. Entonces que él simplemente estaba recibiendo eso, pero que ese dinero de los impíos le pertenecía a los hijos de Dios, a los hijos del reino. Entonces que él no estaba mal en eso. Eso después ya explotó en otras cosas peores, pero note ese tipo de cosas. Ahora, por eso un pastor, si un hombre para ser elegido no puede llegar a una iglesia, es decir, hermano, es que lo hemos visto con sus características, nos parece que está bien, tiene dones para predicar, queremos que sea nuestro pastor. Bueno, ¿y cuánto paga? Eso es algo ¿por qué? Porque que un hombre debe evitar, o decir, alguien que de entrada tenga esa pregunta, entonces ya está mostrando que no está apto para el pastorado porque tiene inclinación por las ganancias deshonestas. Lamentablemente no he escuchado de predicadores, de pastores, no sé si le puede llamar así, o de hombres supuestamente dotados para hablar y donde tal vez tenían un trabajo en particular, donde ganaban millones y les han pedido el pastorado y le dicen, bueno, vea, yo he ganado aquí 4 millones, ¿ustedes me pueden dar lo mismo? Si me pueden dar lo mismo, bien, o más, si no, entonces no. ¿Y qué pasa? Que terminan viendo obviamente esto. Ahora, esto no implica que un hombre que se va a entregar al ministerio, pues no le importe eso, ¿verdad? No le puede importar eso.
recordemos que en los requisitos pastorales, o requisitos para el pastor, este hombre debe anhelar el obispado, ser irreprensible, y la manera en cómo va a mostrar el ser irreprensible es siendo marido de una sola mujer y gobernando bien su casa, ¿sí? Instruyendo bien a sus hijos. Por lo tanto, si un hombre, la iglesia lo que debe ver en un pastor es si ese hombre está manteniendo bien su hogar, si no está poniendo a aguantar hambre a su esposa. O sea, si la iglesia viera que ese hombre está colocando a aguantar hambre a su esposa y no tiene estudiando a sus hijos, ¿qué haría la iglesia? No sirve. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a veces miran el requisito de, sí, cuida bien su hogar, tiene lo básico que es alimento para la familia, vestido y el estudio para los hijos. Listo, ahora lo queremos para pastor. Sí, hermanos, pero yo le doy esto y esto a mi familia. No, usted verá cómo hace. Entonces, como que les importa que cumpla el requisito, pero luego que va a ejercer el pastorado, ya que se defienda como pueda. Eso sí lo queremos de tiempo completo. Por lo tanto, por eso lo obvio o lo lógico es que una iglesia que requiera un pastor de tiempo completo sea una iglesia que entienda que debe suplir las necesidades básicas de un hombre. Si él, antes de ser pastor, le respondía a su familia con techo, con alimento, con vestido y con estudio para sus hijos, lo lógico es que la iglesia entonces le supla esas necesidades básicas. Ahora, puede ser que la iglesia necesite de pastorado, pero no pueda hacerlo. Ahí donde lamentablemente pues viene la bivocacionalidad, donde el pastor dice sí, pero yo debo seguir trabajando y voy a dedicarme al ministerio. Pero cuando eso pasa, cuando la iglesia no puede corroborar todos sus gastos y le toca al pastor ser bivocacional, la iglesia debe también entender que entonces él no puede estar de lleno atendiendo la labor de la iglesia, que él solamente puede dedicarse al sermón, oración y una que otra visitación. Y la iglesia tiene que ser paciente, porque a veces la iglesia quiere que no te podemos dar todo, sí, te aceptamos que sea bivocacional, pero entréguese de todo totalmente. Y entonces terminan los pastores abandonando o dejando de lado a su familia, dejando de lado a su esposa, a sus hijos, por estar supliendo los tiempos que no puede suplir por causa de estar trabajando. ¿Y esto qué pasa? ¿O cuándo ocurre esto? Pues cuando las iglesias no han sido bien instruidas en lo que es la eclesiología. Pero una iglesia correcta debe entender que debe suplir las necesidades básicas y que si en caso tal no puede hacerlo y puede permitir que el pastor pueda ser bivocacional, debe entonces ser paciente con los tiempos que le pueda brindar. Eso es lo que debe tener en cuenta. Ahora, mire, yo conozco hermanos pastores que antes y esto por una pregunta que me hicieron ahorita, pero conozco pastores que antes de ser pastores, ellos eran empresarios. Y como eran empresarios, tenían la capacidad de cambiar de carro constantemente, de que en un paseo, en unas vacaciones, pueden decir, nos vamos para Disneylandia, nos vamos para San Andrés, y lo hacían con toda la familia, pero cuando ya fueron llamados al ministerio, ellos renuncian a eso, la iglesia los puede sostener y renuncian a sus comodidades. Y renuncian siempre y cuando las necesidades básicas se mantengan. Techo, vestido, alimento, estudio para sus hijos. Y ha llegado a pasar. Y sí, a veces toca, cuando el hombre ha sido llamado por Dios, él no va a tener problemas con el hecho de que si antes cambiaba de carro cada año, cada 2 años, con ese se va a quedar, incluso va a bajar para no tener un carro tan que demande tanto gasolina o tanto combustible. Obviamente, si no tenía casa propia, pues no va a demandar una casa que implique tanto y va a bajar todas esas comodidades. ¿Por qué? Por el servicio a la obra del Señor. Y es obviamente acompañado de una familia que va a estar de acuerdo con eso para el servicio de la obra de Dios. El punto es que él no puede ser inclinado por las ganancias o estar inclinado por las ganancias deshonestas. O no debe ser una persona ávara de ganancia material. No puede ser una persona entregada por el mezquino afán de ganancias. Note cómo lo dice la Escritura, ¿no? Cómo lo traducen algunas versiones. Mezquino afán de ganancias. Sucia ganancia. Ambición de dinero.
y avaricia del dinero. Todo esto son ganancias deshonestas. Cuando una persona es así, pues una persona no es un pastor, es un asalariado, como lo dice el Señor Jesucristo. Entonces no puede hacerlo por ganancia deshonesta, sino ¿de qué manera? Con ánimo pronto. Dicen otras versiones, sino de corazón, sino de buena voluntad, sino gustosamente, sino con sincero deseo, de todo corazón. Note entonces las expresiones que hay. ¿Qué debe hacerlo? No por ganancia deshonesta, es decir, no como diciendo, pero ¿qué recibo a cambio? Sino con ánimo pronto, de corazón, con sincero deseo. Es decir, presto al servicio de Dios, obviamente sabiendo que esa iglesia entiende cuáles son las necesidades básicas de un hombre, pero él debe hacerlo con la esperanza de que eso le compete a la iglesia, eso lo conoce la iglesia, lo sabe la iglesia, y la labor que él debe hacer es servir al Señor a través de la predicación. Así que tenemos entonces en ese dos grupos. Primero, ¿qué no debe hacer? ¿Cómo no debe cuidar, cómo no debe apacentar y cuidar a la grey de Dios? De primero, ¿no por qué? No por fuerza o por obligación. ¿Cómo sí debe hacerlo? Voluntariamente, según Dios o como Dios quiere. En segundo, el segundo grupito, ¿cómo no debe hacerlo? No por ganancia deshonesta, no por mezquino afán del dinero, no con avaricia de lo material. Al contrario, ¿cómo debe hacerlo entonces? Con ánimo pronto. Ahí tenemos entonces los dos grupos que plantea el apóstol Pedro de contraste. No lo haga así, sino así. No lo haga así, sino así. Y luego veremos el siguiente, o lo siguiente, y continuamos con el resto de enseñanza. Vamos a dejar aquí, vamos a orar a nuestro buen Señor, mis amados hermanos. Padre bondadoso, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual podemos traer como reflexión para nuestra vida. Gracias, bendito Dios, por permitirnos, Dios de la gloria, el estar delante de ti, Señor, para glorificar y exaltar tu santo nombre a través de este tiempo de oración. Pero también gracias, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirnos, oh Dios, recordar esas verdades, meditar en esas verdades que no solamente sirven para los pastores, sino también para la iglesia, porque aquí no solamente hay verdades que deben tener en cuenta los pastores, sino verdades que también deben tener muy en cuenta las iglesias locales, Señor. Gracias, Dios mío, por cada hermano que está aquí presente. Gracias por mi hermana Eneida. Gracias por su familia en ella representada, Señor, y por cada una de las áreas de su vida, Dios, en las cuales todas, absolutamente todas, se requieren de oración. Algunas áreas porque tienen necesidad de algo y en otras porque debe mantenerse en el buen estado en cómo está, Señor. Y por eso oramos por su familia, su esposo, sus hijos ya con hogares, Señor. Oramos, Dios de la gloria, por su vida económica, para que seas tú ayudándole a suplir sus necesidades, por su parte física en cuanto a su salud. Oramos por su parte espiritual en cuanto a esa devoción contigo, por su parte afectiva en cuanto a sentimientos y emociones, Señor, en su parte familiar, en su parte conyugal con su esposo. Señor, en tus manos encomendamos todas estas peticiones que hay en la vida de ella, para que en todo la guíes, en todo la fortalezcas, la alientes, para que en aquello que necesite ser fortalecida, sea fortalecida, en aquello que necesite ser guiada, sea guiada, sea dirigida por tu palabra, por tus caminos, por tus sendas, Señor amado, y todo eso para tu gloria y honra, Señor, y para que en aquello que sea ser fortalecida, pues sea fortalecida, sus manos levantadas, sus rodillas afirmadas, Señor, y su corazón lleno de ánimo, de palabra tuya, bendito Dios. En tus manos la encomendamos y rogamos siga siendo de gran edificación y de gran bendición, no solamente para su familia, por la cual ora, sino también para tu iglesia, en la cual está, la cual sirve, en la cual somos beneficiados por su presencia entre nosotros, Señor. Oro por mis hermanos Luis y Amanda, te doy gracias por también la familia yo representada, por sus hijos,
por la familia de cada uno de ellos, por quienes ora, Señor. Gracias por cada una de las áreas que hay en la vida de ellos y en las cuales todas también, como cada uno de nosotros, necesitan oración, necesitan intercesión, Señor. Necesitan la compañía de la oración mutua, de la oración de los unos por los otros, Señor. Su área física en cuanto a salud, su área familiar, como padres, como hijos, como hermanos de otros, su área conyugal, como esposos, Señor, su área espiritual y como aquellos que deben buscar siempre esa devoción. Oh Dios de la gloria, Señor, cada una de las áreas de sus vidas las presentamos. Pedimos que los dirijas, que los guíes, que los instruyas en todo, bendito Dios, que seas tú fortaleciéndoles y animándoles siempre es nuestro ruego, Señor. Que si están desmotivados en algo, sean fortalecidos, sean alentados y en alguna de sus áreas, especialmente la espiritual, sean, Señor, llenos de ánimo, levantadas sus manos, afirmadas sus rodillas, bendito Dios, y que en lo que tengan que mejorar, puedan mejorar, puedas tú instruirles, puedas tú dirigirles siempre por tus sendas, siempre por tus caminos, bendito Dios. Que obres en la vida de su familia, como en la vida de cada uno de nosotros, o en la familia de cada uno de nosotros, para salvación de sus almas, Señor amado, y que en ellos sean fortalecidos para que puedan hacer las cosas para tu gloria, para edificación mutua de ellos mismos y para edificación de esta tu iglesia, Señor. Síguenos bendiciendo a través de ellos, Señor. Oro por mi esposa, Señor. Te pido que la fortalezcas también en cada una de las áreas de su vida, Señor, en cada una de las áreas en las que, obviamente, sabiendo que en todas se requiere intervención, bendito Dios. Te pido que le fortalezca, Señor, como esposa, como madre, como hija, como creyente, Señor, y que siempre, oh Dios de la gloria, podamos ser, siempre, oh Dios de la gloria, seamos edificados a través de ella y especialmente como esposa, bendito Dios. Padre, ayúdale en cada una de sus áreas, en esas peticiones que tiene, como lo es la salvación de nuestras hijas, Señor, pero también de su demás familia, Dios de la gloria. Ayúdala, Señor, en su parte física, en cuanto a salud, en su parte económica, en su parte espiritual, Señor, fortalécela en todo y que en aquello que necesita ayuda, tú la alientes y la fortalezcas, bendito Dios. Y le des siempre sabiduría para que siga siendo de edificación para nuestra familia, para mi familia y para la vida de la iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. A mi hija, Señor, pido por ella, oh Dios de la gloria, que seas tú ayudándola también, alentándola, Señor, en cada una de sus áreas, las cuales tiene, Señor, y cada una necesita de oración, bendito Dios. Fortalécela, Dios de la gloria, guíala en cada una de sus áreas para que todo lo que haga lo haga para tu gloria, honra y alabanza, bendito Dios. Y seas tú afirmándola en tus sendas, en su vida espiritual. Oh Dios, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y oramos, Señor, por esta iglesia, oramos por el culto dominical, para que todo lo que se haga desde la escuela dominical hasta el sermón con el que culminamos, todo sea hecho, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre, bendito Dios. Te pido, Dios de la gloria, que la afirmes, que afirmes esta iglesia, que nos ayudes a crecer en devoción, que aquellos que pudiendo asistir, por ejemplo, a estos cultos de oración no lo hacen, Dios les ayudes en su corazón, Señor. Les fortalezcas espiritualmente y les avives, que es lo que tanto necesitamos, bendito Redentor. Padre, gracias y oro para que cada persona, cada hermano esté preparado para cada uno de los eventos que se llevan a cabo en el culto de adoración pública, Señor, y que aquellos que están desde ahora desanimados, desalentados, pues puedan ser llenos de ánimo para hacer las cosas para ti, bendito Dios, y no para los hombres. Oramos por la iglesia de Armenia, Señor, con los pastores, la iglesia bíblica reformada de Armenia, con sus pastores Javier y Leroy, y te pido que los guíes, que los ayudes en todo, Señor, que les permitas, bendito Dios, ser llenos cada día de más sabiduría, de más inteligencia espiritual para guiar correctamente a la iglesia del Señor en Armenia y les ayudes con todas esas plantaciones que están llevando a cabo en los alrededores, bendito Dios. Que guíes a la iglesia, a sus miembros, a sus diáconos, para que sean fortalecidos y pues puedan llevar a cabo una vida eclesial correcta, Señor. Asimismo oramos por los hermanos de Ibagué, para que Dios de la gloria les bendiga en este proceso que están llevando a cabo.
les guíes, les dirijas y siempre haya una iglesia ahí presta a hacer lo que se debe hacer, Señor. Es nuestro ruego y súplica, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias por permitirnos estar aquí reunidos. En tus manos nos encomendamos, Señor. Te pido que lleves con paz y bendición a mis hermanos hasta sus hogares, a donde vayan a ir, que los guardes de todo mal y peligro y que finalmente podamos estar en cada uno de mis hermanos en sus casas, entregando este día a todos en tus manos, Señor, y yéndonos a descansar con la esperanza y fe de que tal vez nos permitas un nuevo día mañana, pero un nuevo día siempre bajo la guía de tu Espíritu, Señor, acompañado de esas nuevas misericordias. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias y paz a sus vidas. El Señor les continúe bendiciendo.